Muy bien, bueno, estamos ya con un especialista en seguridad y contraterrorismo, que es Daniel Adler, que además de su capacidad es un hombre que conoce mucho el Ecuador, ha trabajado aquí en el Ecuador, de modo que no le es extraño lo que aquí está pasando. Un cordial saludo, Daniel. Primero, veamos si me estás escuchando. ¿Qué tal, Jimmy? Gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los oyentes, a los televidentes también que están del otro lado. Gracias. A ver, Daniel, comencemos con el tema de la... hay dos temas grandes, ¿no? El de el control o buscar la manera de impedir el flujo de la droga que entra por el norte sobre todo. Eh, ¿Qué hacer para combatir el dinero ilegal que está en todas partes, que se multiplica? ¿Cómo se frena el narcotráfico? Eso es lo primero. Y luego hablaremos de un proyecto presentado por la candidata González que se llama Gestores de Paz. ¿Cómo frenar el narcotráfico? Se han hecho algunos intentos, ¿no? Pero cómo se puede frenar el narcotráfico habida cuenta que está en todas partes? Bueno, primero lo más importante es entender cómo empezó el origen del narcotráfico en el Ecuador, ¿verdad? Mira, como bien decías, yo llegué al país, al Ecuador, en junio del 2001. Hasta el año 2007 fuimos el país más seguro, el segundo país más seguro de toda Latinoamérica. No sé si recuerdan, pero hace pocos años, hace algo así como 20, 22 años. Teníamos una tasa de 5 homicidios cada 100.000 habitantes. Y éramos en algunos momentos el primer país más seguro de todos los 13 de la región, y en algún que otro punto éramos el segundo país más seguro, pero realmente Ecuador era un país de paz, Guayaquil era la perla del Pacífico. Ujú. Para los más grandes seguro se acordarán de esto, parece tan lejano. Pero, ¿qué pasó? Pasó que entró la política. En el año 2007 entra Rafael Correa al gobierno, mediante el artículo 416, reforma la Constitución, da la ciudadanía universal. ¿Qué es lo que permite eso? Que los disidentes de la FARC, Águilas Negras, Rastrojos, Surabeños, quienes personalmente luché en la frontera norte, con el GIR, con el GOE, con UNACE, con un montón de estrategias se pudo repeler ese cáncer. Bueno, el presidente de ese entonces le abrió la puerta al terror. El terror se ramificó en el Ecuador y para colmo en el año también 2008 se eliminó la base de Manta, lo cual fue un mensaje directo a las grandes bandas del crimen organizado, como el Cártel de Sinaloa, Jalisco, Nueva Generación, la mafia albanesa, que tiene contacto con los tiguerones, la Cosa Nostra, la Drangheta, y otras muchas más. Le dio un claro mensaje en ese momento a la política ecuatoriana que Ecuador es el trampolín de salida de la cocaína desde Sudamérica para Europa y, por supuesto, para los Estados Unidos. Bueno, los niveles de criminalidad se incrementaron, como todos sabemos, hay una relación directa entre el narcotráfico, el delito y la violencia. Los hechos de violencia cada vez son más contundentes, hay desmembramientos, hay Eso. mutilaciones, hay toda clase de aberraciones que nunca antes habíamos visto en la historia del Ecuador. Entonces, ese fue el origen, seguido por otros presidentes, como Lenín Moreno, que utilizó solo el 25% del presupuesto de seguridad, que desarmó el Ministerio del Interior. En fin, para no aburrir a la audiencia, entendemos perfectamente cuál fue el origen del mal en el Ecuador y sabemos perfectamente cómo se originó la situación que tenemos hoy, que tenemos un homicidio cada 59 minutos. Estamos hablando de casi 30 Ujú. homicidios por día, 750 por mes, más que cualquier conflicto bélico a nivel mundial. O sea, lo que está pasando hoy, tal vez la gente un poco se acostumbró, pero lo que está pasando hoy en el Ecuador es Ujú. dramático, es escandaloso, es algo que casi que no hay vuelta atrás si es que este domingo no elegimos, no con el corazón, sino con la cabeza, a quién va a comandar el país por los próximos años. Entonces, Daniel, ese es un el tema, origen. perdona la interrupción, Daniel, Por correcto, favor. ya vamos a entrar a cómo combatirlo, pero me pongo como abogado del diablo 30 segundos para decirte que en Colombia hay un montón de bases militares y tienen 250.000 hectáreas de cocaína, de coca, sembradas al sur y entran seguramente como cascada por la frontera norte. Claro, Cómo pero entender eso? ¿Cómo ah, entender eso? muy simple, Jimmy. Colombia y Perú nos eligieron a nosotros, al Ecuador, como puerto de salida. Por eso el Ecuador es un país de tránsito. ¿Qué Ujú. quiere decir es un país de tránsito? Las narcoavionetas sueltan el cargamento en distintos lugares del Ecuador
las bandas locales dejan lo que se dice enfriar la droga, 3, 4 días no va ningún vehículo a buscarlas, después las traen a el puerto de Guayaquil. Recordemos que el tráfico de drogas, el 85% del tráfico de drogas es por la vía fluvial. Y Correcto. generalmente de todos los puertos, aguas profundas, también puerto de Guayaquil es donde salen todas las Ujú. drogas. Muchas veces ni siquiera sale de ahí. Muchas veces los contenedores son infectados en aguas profundas o en aguas intermedias. Es un colador lo que está pasando en el Ecuador hace muchos años. Hay quien me puede decir, no, pero tenemos los escáneres en el puerto para Ujú. chequear. Mundialmente solamente, con suerte, se chequea solamente el 2% de los contenedores. Y eso sin hablar de la complicidad interna, de la infiltración y la penetración del narcotráfico en los puertos. Y Claro. sin hablar de la infiltración en lo más importante, Jimmy, que es en la política y en la justicia. Hoy, Ujú. tenemos que decirlo, estamos muy cerca de transformarnos en un narcoestado. O sea, estas elecciones llegan justo a tiempo Ujú. para que cada uno de nosotros, perdón, nosotros, yo no tengo el lujo de votar en Ecuador, pero que cada uno de los ecuatorianos pueda pensar con claridad, con, con certeza, con transparencia, sin el marketing político y el marketing sensorial que veo que se está usando mucho, pensar cómo queremos que vivan nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros abuelos, cómo visualizamos un Ecuador de Claro. acá al 2040, al 2035. Entonces, creo que estas elecciones tal vez son las más trascendentes de toda la historia, por el nivel de peligrosidad que tiene el Estado y por el nivel de infiltración y de corrupción Claro. que tiene a raíz de estos 18 años de malas decisiones y malos gobiernos. Daniel, pero a ver, ya tenemos el diagnóstico y ¿cómo podemos resumir la forma de combatir todas las Buena irregularidades pregunta. que tú me has manifestado? Una muy buena pregunta. Hay dos fases para combatir esto. La fase más simple, la más rápida y la más simple es la táctica. Es Ujú. la que puede ser que implemente Eric Prince o cualquier especialista en seguridad, que es justamente dar combate táctico, técnico de guerra urbana al crimen organizado. Pero Ya. escuchaste bien, es la parte más simple. ¿Por qué? Porque tal vez a mí se me ocurre ahora, ¿no? Como dicen otros países, policializar el 10% de las Fuerzas Armadas, transformar un Ujú. SWAT nacional, entrenar a la policía en detección de sospechosos, conducción evasiva, disparo vehicular, Krav Maga. Esa es la parte simple, por más Ya. que la ciudadanía muchas veces piense que esa es la solución. No, no, esa es la parte simple. En 60, 90 días como mucho, el trabajo está terminado. El trabajo más complejo, Jimmy, es transparentar la parte política. Quienes toman las decisiones, los asambleístas, los comandantes, los generales, los jueces, los fiscales. Yo propongo una idea disruptiva, novedosa, diferencial, que es crear una unidad de asuntos internos manejada por externos, Ujú. no por propios, por Ya. externos, incluso por civiles, que pueda hacer evaluaciones grafológicas, es el detector de mentiras conocido en la Sí. jerga, Ajá. o poligráficas, que pueda recibir denuncias anónimas ciudadanas, de todos, tanto de policía como de municipios, como de asambleístas, como de Ujú. jueces, de fiscales. Mira, yo soy empresario también en Ecuador. Yo estoy cansado que la justicia no se mueva, que siempre pidan algún tipo de retorno y algún tipo de cosa. El país tiene que cambiar porque no solamente en aspectos de seguridad y en materia de muerte, que es terrible, también en materia comercial. Cada día el ecuatoriano en promedio es más pobre, cada día come menos y cada día sufre más. Y por ende, cada día se acostumbra más a un presente peor. O sea, Ujú. es una cadena dolorosa de errores que si no los frenamos en algún momento, si no somos conscientes de la gravedad, del dramatismo de lo que está pasando ahí en Ecuador, esto no va a parar. Las cosas malas tienden a seguir empeorándose, no a seguir mejorándose de la nada. Es como una manzana podrida en un cajón. Y esa manzana podrida no va a curar a las demás. ¿Qué va a hacer? Las va a contaminar, las va a intoxicar. Es lo que está pasando hoy en el Ecuador. Tenemos un cáncer que hay que extirpar y hay que cortar. Y el cáncer se radica antes que la inseguridad en la corrupción política cómplice del crimen organizado y de las bandas. Daniel, ahora pasemos, demos un salto a una propuesta que ha hecho la candidata Luisa González que se llama Gestores de Paz. Afirma Ah, que hay un presupuesto de 72 millones de dólares para reclutar a 20.000 ciudadanos que en diferentes cantones de las provincias más pobladas probablemente del país
colaboren en mantener el orden en sus barrios. ¿Qué opinión tienes tú como especialista en seguridad de este tema? Deplorable. Nada más lejos de eso. Eso es típico de una persona que tal vez está en un escritorio y nunca estuvo en el territorio, que no entiende cómo es la contrainteligencia civil o contrainteligencia vecinal o ciudadana. Nada Ujú, más lejos de eso. De hecho, la historia nos puede mostrar eso, de los colectivos en Venezuela. Cómo los colectivos en Venezuela, en Nicaragua, los CDRs en Cuba desde el ujú. año 1960, cómo esos, entre comillas, pacificadores de repente se transformaban en los líderes barriales criminales. No, nada más lejos que eso. A mí, cuando hay estas propuestas, si viene de parte de cualquier Pepe Guava, como se dice, no me mueve el amperaje, vamos a decir. Ahora, si viene por parte de un candidato o una candidata a presidente, realmente me preocupa mucho, ya sea por ignorancia o por acción, me parece que es un disparate, que solamente tiende a empeorar la situación, a crear más fragmentaciones en bandas locales, a que haya un líder barrial que tenga el control territorial. A mí para ser diplomático, me parece estúpida esa moción, me parece que no tiene nada que ver con la realidad y si realmente quiere implementarla, bueno, lejos está de traer una solución en materia de seguridad. Esto vuelca más todavía el apoyo tal vez a su nivel de votantes, que son los Ah, pandilleros, los narcos, los dealers, las pequeñas bandas que van traficando en los barrios, ¿verdad? Daniel, con esto cierro. ¿Qué se puede hacer para enfrentar el problema que es de los más graves según mi punto de vista? Y es la vecindad de Colombia con 200, como dije, 250.000 hectáreas sembradas de coca, cuando me da la impresión de que su gobierno ha hecho poco o nada por erradicarlas. Tenemos el problema latente. No sé, pues no creo que se pueda acercar toda la frontera con militares, que parecía medio sencillo, pero no lo es tanto. Si no hay la colaboración de Colombia, difícilmente creo que se va a poder cerrar ese cráter que hay allí. Sí, Jimmy, tienes razón, como siempre, es una muy buena pregunta. Mira, partimos de la base que Petro es un ex guerrillero del M-19, es una persona comprometida con el terrorismo. Repito, comprometida con el terror, no comprometida con la seguridad y con querer una Latinoamérica mejor. Entonces, sabemos que su estrategia es, está volcada al narcotráfico, al enriquecimiento de la nación a raíz de la comercialización de drogas, que es parte del PBI de su país, de Colombia, también del Perú y también de Bolivia. Pero yéndome al tema de Colombia, nosotros tenemos desde el año 2007, con uno de nuestros presidentes, una historia muy triste con el país hermano, con Colombia, en donde el Ecuador le abrió las puertas justamente a todos los disidentes, de todas las bandas criminales. Colombia tiene 282 narcocárteles, desde Ujú. muy importantes a muy chicos, pero que todos operan con Ecuador. Entonces, tenemos que saber que su puerto de salida, ya sea por la baja gobernabilidad, por la convivencia, por distintos factores, es justamente el Ecuador y es justamente Guayaquil. Entonces, ¿qué hacer al respecto? Bueno, yo propongo una estrategia distinta en frontera, que se llama garitas aéreas. Por cada 6 kilómetros, elevar una Ujú, garita aérea con 5 metros de ujú. altura con un vigilador, una persona experta en visualización del ejército que pueda tener control visual y auditivo. Mira, es impresionante cuando elevas a una persona en una garita aérea y lo combinas con un plan cuadrante, unidades de civil en Ujú. la tierra, te obtiene resultados extraordinarios. Y el número de efectivos para controlar toda la frontera sería de 86 personas de día, 86 personas de noche y sacafrancos. Me permito no ampliar mucho más la estrategia para no dar información criminal, Claro. pero realmente controlar una frontera es absolutamente posible si es que hay decisión política. Bien, Daniel, muchas gracias a Daniel Adler, especialista en seguridad y contraterrorismo, que ha estado hoy día con nosotros. Un abrazo grande, Daniel. Gracias. Nos vemos.